Seguimos en nuestro programa Nuevo Inicio y es muy importante seguir perseverando, seguir trabajando, y eso es lo que estamos haciendo en este caso, en este estudio que estamos realizando acerca de la vida de José. Y recordemos que hemos venido hablando acerca de la disciplina, la perseverancia, la constancia. Y un ejemplo de perseverancia es José. Y tal vez usted se pregunte, bueno, ¿quién fue José? No nos estamos refiriendo a José el carpintero, el padre en la tierra de Jesús, sino estamos estudiando acerca de José, uno de los hijos de Jacob, que Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso el nombre de Israel. Entonces, José, sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en todas las cosas que José les decía, en un don que Dios le dio y que era interpretar los sueños. No solamente él soñaba, sino que también interpretaba los sueños. Entonces, continuando con este estudio, que lo conseguimos en la Biblia, en Génesis capítulo 37, dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. O sea, Israel lo envía a José a que supervisara a sus hermanos. Entonces José, caminando en busca del sitio donde estaban trabajando sus hermanos, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Por qué? Porque le tenían envidia y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ya le tenían hasta un apodo que estaba asociado al don que Dios le había dado. Porque las personas, cuando tienen envidia, tal vez las cosas buenas que tienen las personas, ellos las menosprecian, hacen burla de eso, y aunque es una cualidad, ellos tratan de menospreciar esa cualidad. La envidia es un antivalor, que es algo que no debe existir en nuestra vida, y hay que tratar de minimizarla, así como la soberbia. Pero en este caso, los hermanos de José le tenían envidia y ellos conspiraban para matarlo. Pero Rubén era un hermano, y cuando oyó el plan, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Rubén era uno de los hermanos de José que le salvó la vida prácticamente, porque él, al ver la intención de sus hermanos, él dijo: no somos asesinos, no vamos a llenarnos la mano de sangre. Vamos a meterlo en una cisterna, que esta historia que estoy leyendo en la Biblia ocurrió en los desiertos, y en el desierto llueve poco, pero cuando llueve hay que aprovechar el agua. Entonces había una especie de huecos que ellos llamaban cisternas, que era cuando llovía, se llenaba de agua y la gente podía aprovechar el agua. Una especie de pozo, pero que se llenaba con el agua de lluvia. Entonces, cuando no llovía, eran huecos grandes que eran, hasta cierta forma, era peligroso, porque si alguien caía ahí, no era fácil rescatarlo, sobre todo si no había gente alrededor que pudiese ayudarlo. Pero en este caso, ellos lo que iban a hacer era tirar a José ahí. Y bueno, Rubén tenía otros sentimientos, tenía otro corazón,
y él pensaba después rescatarlo. Entonces le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron y estuvieron allí, estaban comiendo. Entonces había otro hermano de José llamado Judá, y dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Claro, era su hermano, era su propia sangre, pero ellos le tenían envidia. Entonces, para no matarlo, ellos prefirieron venderlo como esclavo a algunas personas y de esta manera deshacerse de él y de las virtudes que tenía, que ya prácticamente, como ellos eran envidiosos, pues les causaba rabia saber que José tenía todas esas virtudes. Virtudes que queremos rescatar en la vida de José, y son las virtudes que nos van a ir llevando poco a poco a esta parte que estamos estudiando, que se llama la perseverancia, la constancia y la disciplina. Entonces ellos vendieron a José como un esclavo a los ismaelitas, y estos llevaron a José a Egipto. De esta forma, José llega a Egipto como esclavo. Sus hermanos se van para la casa y le dicen a su padre que José había sido víctima de una fiera salvaje, que lo había matado y que solo habían conseguido la túnica que su padre le había hecho con mucho cariño a José, y que también había sido causa de ese malestar, de esa envidia que ellos le tenían a José. De esa manera, José va a Egipto y allí es vendido como esclavo. Y estando en Egipto, es vendido como esclavo a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Es importante resaltar que en toda esta situación que está atravesando José, se mantiene con fe ante Dios, con disciplina, está manteniendo la calma a pesar de las dificultades que está atravesando, pero obviamente está con personas desconocidas, está como esclavo, es vendido de unas manos a otras, hasta llegar a un oficial de Egipto llamado Potifar, un oficial del faraón, capitán de la guardia. Imagínense un niño de 15 años y que es odiado por sus hermanos por tener algunas virtudes ante las cuales ellos no toleran, y su padre, con la sabiduría, medita en ello, pero a la vez, al mandar a José una encomienda de que supervise sus hermanos, de que vea qué están haciendo, pues eso causa más ira en ellos y deciden venderlo. Es importante en la vida tener paciencia, tener disciplina, tener perseverancia, tener constancia y tener fe en Dios. Vamos a seguir estudiando, pero antes vamos a hacer una pausa y en breve continuamos.